Bueno, pues buenas tardes a todos. Son las 4 de la tarde. Queremos empezar este webinar muy puntuales, como nos habíamos comprometido. Veo que se van sumando los asistentes, ya vamos por 125 personas y se habían inscrito 380. Si os parece, vamos a comenzar para poder terminar en una hora, a las 5 de la tarde, tal y como estaba previsto. Espero que todos os encontréis bien en vuestras casas y que os estéis cuidando mucho. Agradecemos en primer lugar a Isotrol, a Francisco González Castrejón, por haberse animado a iniciar la serie de webinars. Muchas gracias a Paco y también a Alberto Ceña, que en esta ocasión va a moderar el webinar. Para que podamos hacerlo bien, os pediría a todos que tengáis en silencio los micros. Solo los van a tener activados Alberto y Paco. Podéis hacer vuestras preguntas, como veis a la derecha bueno, algunos lo tenéis a la derecha y otros a la izquierda, según lo tengáis configurado. Podéis hacer preguntas escritas y Alberto irá leyendo las preguntas y las irá moderando. Si alguno tiene algo que preguntar o que comentar, lo más práctico, porque somos ya 150 personas en este chat, es que sea por escrito y Alberto os irá moderando, irá haciendo bloques de preguntas y se las irá haciendo a Paco. En principio, Paco va a estar haciendo su presentación de unos 20-30 minutos que vais a tener a disposición todos vosotros y cuando él termine, Alberto irá poniendo sobre la mesa las diferentes preguntas. Al finalizar este webinar, os mandaremos un link con el vídeo de todo lo que ha sido la presentación y las preguntas. Muchísimas gracias a todos y ya sin más os dejo con Alberto para que haga una pequeña introducción a Paco en este webinar. Gracias. Gracias, Piluca. Buenas tardes a todos los que se conectan en este lado del Atlántico y también hemos visto que hay algunos que están en el otro lado y en este caso lo pertinente es desearos buenos días. Bueno, en este webinar vamos a abordar un tema sin duda alguna importante e interesante, que es el tema de la participación de la eólica en los servicios de ajuste. Un tema en el que la asociación siempre fue muy activa porque entendíamos que adicionalmente a los ingresos por participar en el mercado mayorista era atractivo el poder también participar en los distintos mercados de ajuste para obtener ingresos adicionales. La experiencia, después de unos cuantos años, ahora también lo comentará Paco, la experiencia ha sido ambivalente. Por un lado, efectivamente, hemos conseguido que la eólica participe en los distintos mercados de ajuste, en algunos con más peso que en otros, pero en cierta medida se ha quedado corta. Es decir, esperábamos más, una participación más activa y, sin embargo, esto no ha sido factible porque posiblemente el interés económico no era el que pensábamos inicialmente. Hasta ahora la experiencia nos ha mostrado que la participación ha estado sobre todo ligada al arbitraje de precios, arbitraje para compensar el coste de los desvíos, pero evidentemente a medida que vayamos avanzando, a medida que se vayan incorporando más energías renovables en el mercado, nos vamos a enfocar evidentemente hoy en la eólica, pero esto aplicaría al resto de las renovables. A medida que se vaya incorporando más energías renovables en el mercado, la participación va a tener que ser una participación más física. Es decir, las pruebas de habilitación que realiza Red Eléctrica, que realmente demuestran la capacidad física que tienen los aerogeneradores, los parques eólicos, para responder a las necesidades de regulación, potencia, frecuencia, sobre todo, esas capacidades físicas que sí se demuestran en las pruebas de habilitación, pues luego en la práctica no se ha hecho ocasionalmente, pero en el futuro, desde luego, va a ser el pan nuestro de cada día. Es decir, va a haber una participación más activa porque, evidentemente, vamos a ir desplazando a la generación síncrona y la generación no síncrona. Como somos las renovables, vamos a tener que participar en todo tipo de servicios. La verdad es que cuando empezamos con esto siempre pensábamos que España había sido el primer país del mundo. Luego, investigando, hay países como por ejemplo Irlanda con su programa DS3, un programa en cierta medida modélico
por lo bien estructurado, organizado que está y porque es un programa que tiene un amplio recorrido, ya han incorporado esa participación física que yo antes comentaba. Y en Bélgica también ha habido participación de las parques eólicos en los servicios de ajuste. Por otro lado, y ya acabo antes de dar el paso a Paco, en la publicación en el 23 de diciembre de las condiciones relativas al balance para la provisión de servicios de balance y los sujetos de liquidación de estos servicios, sigue avanzando en la línea de propiciar una mayor participación de las renovables y a su vez también de los sistemas de almacenamiento, que era una de las lecciones, uno de los temas que quedaban todavía pendientes en el ordenamiento regulatorio español y que de alguna forma vamos siguiendo también las directrices que nos va marcando Europa a través de ENSOE. Bueno, como ha dicho Piluca, mi rol aquí ha sido hacer esta primera breve presentación, a lo que va a presentar Francisco González Castrejón, de la empresa Isotrol. El papel de moderador en un webinar es un papel atípico porque evidentemente yo no modero, lo único que voy a hacer es ir recogiendo las preguntas y tratar de organizarlas para que al final Paco nos pueda responder. Una palabra solamente del lado de Isotrol. Isotrol es una empresa que es conocida, lo contra Paco, pero yo de felicitarles por haber tomado, no solamente con este webinar, sino ya hace tiempo, un cierto liderazgo en cuanto a impulsar esta participación de las renovables y la eólica en los servicios de ajuste, no solamente en la fase de modelización, sino también en la introducción de sistemas de control que favorezcan la respuesta de acuerdo a los distintos horizontes temporales de cada uno de los servicios de ajuste. Mis felicitaciones, Paco, y te dejo ya la palabra. Yo de momento me silencio y haré una sistematización de las preguntas a medida que vayan apareciendo en el apartado de preguntas. Gracias, Alberto. Gracias, Piluca, por la oportunidad de participar en este webinar. Isotrol, que bueno, llevamos 35 años participando en la, digamos, en la gestión avanzada de la red. Empezamos en la red de distribución, llevamos pues más de 25 años con la participación en las renovables. Actualmente nuestros sistemas están en unos 35 gigavatios. Evidentemente, para nosotros participar en un seminario como este y estar al lado de la asociación, pues es bastante importante. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, evidentemente, por esta oportunidad. No podía ser de otra forma, recoger el testigo y, bueno, pues empezamos un poco el tema, ¿no? El objeto es un poco, como decía Alberto, bueno, las renovables, en particular la eólica, ya participan de una forma importante en los mercados mayoristas. Sin embargo, hay todo un mercado adicional, que son los mercados de los servicios de ajuste, donde, bueno, pues la participación puede tener un sentido agridulce. Bueno, el objeto o el ámbito de la presentación, vamos simplemente pues a hacer una grande foto, un gran, digamos, dibujo, ¿no?, de cuál es el mix de la generación en España, un poco definir qué entendemos por los servicios de ajuste o qué se entiende por los servicios de ajuste y ver un poco la perspectiva a dónde puede llegar la eólica en los próximos años. Y todo eso, pues obviamente va a generar unos desafíos de cara al sistema, de cara a la propia generación. Bueno, que aquí he puesto en el fondo cómo hacer la eólica gestionable. Yo creo que al final lo que tenemos que ser capaces de hacer con los sistemas que cada vez más podemos poner en el mercado, con las tecnologías, es ese concepto clásico, ¿no?, de que las energías renovables no son gestionables y por lo tanto son de menos calidad para participar en los ajustes del sistema, pues ir cada vez, digamos, moderando ese discurso porque no se corresponde realmente con la realidad. Si además empezamos ya con, digamos, nuevas oportunidades, como es la digitalización de la energía y como es la hibridación de las tecnologías de producción, pues evidentemente creo que el recorrido que va a tener las energías renovables, en particular la eólica, para participar en todos estos servicios y para ser una energía y una tecnología en exactamente igualdad con el resto de otras tecnologías, pues va a ser bastante cierto.
También me gustaría dar unas pinceladas que creo que son bastante importantes sobre las oportunidades en los mercados locales. Que siempre que estamos hablando de los servicios de ajuste, siempre que estamos hablando de la participación de este tipo de, digamos, de otros mercados adicionales o de prestar servicios a la red, siempre estamos pensando quizás en potencia, frecuencia, siempre estamos pensando en la red de transporte. Sin embargo, realmente va a haber una, digamos, una extensión bastante importante de las energías renovables, no solo en la red de transporte, sino también en la de distribución, y ahí también van a aparecer nuevas oportunidades para poder facilitar tanto el despliegue de estas nuevas tecnologías como la gestionabilidad de la red. Y finalmente, pues unas conclusiones bastante sencillas. Bueno, pues simplemente entrando en lo que sería el mix de la eólica en España, bueno, pues la eólica ha tenido, las renovables han sido aproximadamente un 40% de lo que fue la generación, y los datos son de 2018, los de 2019 no están consolidados, un 40% digamos, de la generación total, aproximadamente unos 250.000 gigavatios hora. La eólica fue un 20% de esa cantidad. Bueno, vemos abajo que la eólica no solamente es un 20% de esa cantidad, sino que dentro de la propia energía renovable es la líder en cuanto a la aportación de la generación al sistema y con bastante diferencia sobre lo que serían las renovables no tradicionales, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, es decir, a gran diferencia sobre la solar fotovoltaica y sobre la solar térmica. Es cierto que la hidráulica tiene un peso importante y también es cierto que llevaba mucho más tiempo y está mucho más tiempo participando en este sistema. Un tema importante es que la eólica puede alcanzar valores en punta del orden del 70% en el sistema eléctrico peninsular español, lo cual da idea de que es posible gestionar el sistema con un porcentaje de eólica bastante importante. Bien, estamos hablando de los servicios de ajuste. Antes de empezar a ver cuál es el peso de la eólica y de la renovable en los servicios de ajuste, sí solamente unos pequeños conceptos, ¿no? sobre lo que es el servicio de ajuste, ¿no? Vemos, bueno, tenemos los mercados de producción de energía con distintos mercados diario, intradiario, a plazo, etcétera, y también tenemos los mercados de servicio de ajuste. Dentro de los mercados de servicio de ajuste, en función del servicio que se esté dando, pues pueden recibir distintos nombres, ¿no? Tenemos la solución de restricciones técnicas, que consiste pues en una vez que se gestiona lo que es el mercado, en los distintos mercados, en los desequilibrios que hay entre la generación y el consumo, tenemos los servicios complementarios, que están mucho más ligados, bueno, pues quizás a la operación. Ahí tenemos una primera parte que también sigue estando, digamos, como una reserva, como una seguridad, que es la reserva de la potencia adicional a subir, y tenemos la regulación potencia-frecuencia, que quizás es el servicio estrella del que, digamos, estamos hablando. Ahí, evidentemente, tenemos pues, la primaria, la secundaria y la terciaria. También es bastante importante el control de tensiones, la reposición de servicios, y después también tenemos otros servicios como el balance transfronterizo y la gestión de desvío. Pero toda esta parte de aquí forma parte de los servicios de ajuste del sistema. Y dentro de esa parte tenemos los servicios complementarios. Bueno, los servicios complementarios pues están puestos cada uno de un color en función de cuál es la principal función que persiguen el sistema. Tenemos unos servicios que están orientados a la seguridad, otros servicios que están orientados a lo que es el balance. Por eso a veces a la regulación de potencia-frecuencia se llama servicio de ajuste, servicios complementarios o servicios de balance. Pero básicamente nos estamos refiriendo a el mismo concepto, ¿vale? Y también tenemos pues la reserva del sistema ante cualquier desequilibrio que pueda haber y también ante eventos del N-1 y del día anterior. Bueno, y dentro de todos estos servicios complementarios, pues ahí tenemos un poco más detallado si estos servicios son obligatorios, son remunerados, son potestativos y, bueno, pues el tiempo o el horizonte donde podemos dar estos servicios, ¿no? En particular, bueno, el de regulación secundaria es un servicio bastante importante para la estabilidad del sistema y ese servicio, pues, bueno, es potestativo y es remunerado, hay que habilitarse y estamos en un horizonte de unos 100 segundos. También tenemos la regulación terciaria, donde también veremos que la eólica da una participación importante y es un servicio que se tiene que activar en 15 minutos
y se tiene que mantener durante 2 horas. La regulación primaria, aquí en España, pero no en otros países, es obligatorio y no es remunerado y tiene que actuar, digamos, inmediatamente y continuamente ante los desvíos, ¿no?, de lo que es la potencia y de lo que es la frecuencia. La regulación secundaria también actúa continuamente, es automático, pero ahí tenemos que hay unas consignas cada 4 segundos, aunque no implica obligatoriamente que cada 4 segundos tengamos que cambiar la forma en que está trabajando la planta o lo que está trabajando el sistema. Bien, bueno, pues una vez visto cuáles son los servicios de ajuste, servicios complementarios, servicios de balance, bueno, pues vemos a la izquierda el precio de los distintos servicios de desvío, secundaria, terciaria, real, y vemos cómo ha ido bajando el precio, un poco en línea también con lo que me comentaba Alberto, la posibilidad hay, pero parece que no es tan atractivo, cómo ha ido bajando el precio de la prestación de estos servicios. Hay cierto consenso en que las renovables pues, han ayudado a disminuir el coste de estos servicios, aunque como contrapartida quizás lo hagan menos atractivo, ¿no?, para darlo. La renovable, en particular la eólica, no está participando de la misma forma en todos los servicios, sobre todo secundaria, terciaria y desvíos. Y aunque ha ido creciendo mucho, su participación es bastante modesta a día de hoy en la prestación de estos servicios. Por ejemplo, en la eólica tenemos que en la regulación secundaria, pues aproximadamente, número sacado de las unidades de producción de la página de Red Eléctrica, aproximadamente el 34% de la potencia eólica presta servicios de regulación secundaria y está adscrita a un centro, ¿no?, de regulación, ¿no? Es cierto que hay distintas zonas de regulación con distintos mix. A día de hoy hay una sola zona de regulación puramente eólica y, bueno, digamos que tiene un porcentaje pequeño sobre el total de la potencia instalada. Sí es cierto que la eólica tiene un papel muy importante en 2018 en la prestación de servicios de terciaria, especialmente a bajar, pero, bueno, también como comentaba Alberto, estos servicios, primero para darlos, hay que homologar, la planta se tiene que homologar y eso también puede hacer pues que, bueno, si uno se homologue, pero si después el precio que hemos visto antes no es excesivamente diferente, pues a lo mejor con el precio que se pueda alcanzar en el mercado diario, pues no haya mucho aliciente para participar en estos servicios. Bien, viendo cuál fue el volumen de los servicios de ajuste en el 2018, pues aproximadamente estamos hablando de 20.000 gigavatios. La energía aportada por la eólica en estos servicios de ajuste fue de unos 1.100 gigavatios hora. Quiere decir que aproximadamente fue un 2,2% de la producción, ¿no? De la producción de la eólica se destinó a, en vez de ir al mercado, digamos, mayorista, a prestar servicio de ajuste. Por lo tanto, vemos que la participación de la eólica en los servicios de ajuste es todavía pequeña y además destina un porcentaje bastante pequeño de su generación a participar en estos mercados. Bien, esa es la foto que tenemos ahora. El horizonte, estamos viendo que va a haber un salto importante en todas las previsiones, se puede hablar a nivel mundial, pero bueno, centrándonos en nuestro entorno, tenemos que en Europa se prevé que aumente pues de un torno a un 20, 18 actual, pues a un 30%, ¿vale? También esto lo que va a implicar es una sustitución bastante importante de centrales eléctricas convencionales, tanto para la generación en el mix del mercado diario como para la prestación de los servicios auxiliares, que no se puede prestar de otra forma que con las centrales que están conectadas al sistema. Y, bueno, pues a día de hoy, pues como se ha visto antes en la cifra, pues hay alrededor o más de 10 gigavatios de energía eólica cualificada para participar en estos servicios. El escenario en España no es distinto del escenario que planteamos para Europa. Si nos atenemos a lo que es el Plan Nacional Integrado de Cambio y Clima, pues se está hablando que va a haber, con respecto a la situación, creo recordar que era en 2015 la base, con respecto al 2030, pues más de 66 gigavatios de potencia renovable instalada. Esa potencia de gigavatios
instalada va a sustituir, obviamente, a potencia existente parque térmico. Pero es que con respecto a esos horizontes, el horizonte, digamos, de electrificación del sistema con participación de las renovables, va a suponer un incremento del 153% de la energía generada por las renovables. Por lo tanto, su participación en el sistema va a ser muchísimo mayor. Pero todo esto hay que hacerlo con una disminución del coste de la energía. Por lo tanto, vamos a tener más renovables en el sistema y, teóricamente, el objetivo es que además la electricidad cueste bastante menos. Luego, por lo tanto, solamente ver ingresos o buscar ingresos en el mercado mayorista pues puede ser contraproducente. Al mismo tiempo, otro de los temas que siempre se ha estado hablando, que es un límite o un lastre para poder participar, digamos, en la integración en red, es precisamente el sistema eléctrico. En el sistema eléctrico también hay previsto inversiones muy fuertes, tanto para el reforzamiento de las infraestructuras como para la digitalización de las, pues de la red, y además se prevé que va a haber una electrificación bastante importante en el consumo. Luego tenemos aumento importante del parque renovable, tenemos sustitución del parque tradicional, tenemos horizonte de disminución de precios y tenemos redes más inteligentes y mayor demanda eléctrica en el sistema. Bien, simplemente por poner que esto no es solamente de Europa o es solamente de España. El impacto además de las renovables no solamente es un tema técnico. Hay diversos estudios, este me parecía bastante interesante por los distintos pools que hay, por los distintos sistemas, cómo el mix de las energías renovables puede variar el mix del precio que va a haber en el sistema, puede hacer que haya muchísimas horas con un precio muy bajo, incluso precio cero, cambia el perfil y muchos sistemas va a introducir la famosa curva de Pato, que además va a suponer una restricción técnica importante en el sistema, pero también tiene un tema que aparentemente puede parecer que es contraproducente, pero muchas oportunidades porque va a haber una volatilidad en el precio, es decir, va a haber zonas de precio alto, zonas de precio bajo, donde voy a poder pasar energía de un mercado a otro. Pasar a lo mejor de venta en el mercado mayorista a pasar a vender energía en un mercado de servicio de ajuste. Y, por supuesto, también va a cambiar pues la famosa curva, los picos, los valles, etcétera. No solamente desde el punto de vista del mercado, de cambiar el perfil de la red, de variar una serie de escenarios, sino es que es un tema técnico muy importante. Por un lado, digamos que la estabilidad del sistema eléctrico se basa en las constantes de regulación o en la realimentación de la potencia que se necesita para controlar un hercio de desvío en el sistema. Y la inercia que tiene el propio sistema mediante la reserva rodante para, ante cualquier desvío, mantener la frecuencia en valores muy cercanos al valor nominal. Conforme ha ido aumentando el parque de energías renovables, generalmente por inversores, digamos, trabajando como fuente de intensidad, bueno, pues digamos que estas constantes de amortiguamiento del sistema con respecto a la frecuencia van perdiendo calidad, se va haciendo un sistema más sensible, digamos a nivel global o a nivel general, pero si nos fijamos también en las propias redes, conforme va aumentando el nivel de las renovables, conforme va habiendo más generación distribuida en distintas redes, el perfil de tensiones, el perfil de saturaciones, el perfil de limitaciones, incluso depresiones de flujo, pues puede afectar a, de forma efectiva, poder llevar la energía desde las plantas de generación renovable a los distintos centros de consumo. Bueno, pues está claro que esta nueva generación renovable, la eólica, la fotovoltaica, todas, tienen que participar de una forma dinámica y tienen que participar de una forma activa a mantener el sincronismo en la red. Es decir, no pueden ser plantas tradicionales donde pone ahí motor y generador, también pueden ser todas las plantas a día de hoy, fotovoltaica, todas las plantas eólicas con máquinas síncronas, los inversores de la planta fotovoltaica o los inversores de las baterías. Al final, estamos quitando, digamos, acoplamiento o rigidez en el sistema y el sistema pues se vuelve más complicado de mantener esa velocidad continua. Por lo tanto, toda esta nueva generación que va a intervenir o que va a entrar
en el sistema tiene que ayudar de forma activa y no en un 2% o en un 3% a mantener la estabilidad del sistema, porque es que no queda otra solución. Bien, en estas oportunidades y en estos desafíos, bueno, siempre estamos pensando, y para después la última parte, en, bueno, pues en los criterios globales, es decir, los sistemas los consideramos como si fuera un único nudo de activa, potencia, frecuencia, y también se exige en los códigos de red, bueno, pues aporte de reactiva, control de tensiones, etcétera. Aunque la reactiva y la tensión se aplica de forma local en un nudo, sin embargo es un criterio global, porque aquí lo que se persigue con la reactiva y con el control de tensiones es la estabilidad del sistema. Si falla el control de tensiones, disparan líneas, y si disparan líneas, entonces se produce el desequilibrio entre la potencia y la frecuencia. Es decir, que todos estos mercados ahora mismo de servicios de ajuste y de servicios complementarios, de servicios de balance, están bastante centrados en el sistema como un conjunto. Sin embargo, eso también está dejando de ser cierto. Es decir, cada vez más el sistema ya no es tan rígido y empieza a ser más elástico. Pero además también está habiendo también, como decía antes, mayor penetración de las renovables a niveles de tensión más bajos. Y esto está también ocasionando pues una interacción distinta con las redes eléctricas, no ya de una forma global, como si todo el sistema fuera un único nudo, potencia-frecuencia, sino de forma ya local. Es decir, ya va a haber generación que según dónde esté distribuida va a afectar de una forma o de otra a una zona local del área. Entonces, dada la penetración, van a aparecer tanto mayor desarrollo en estos mercados como nuevos mercados. Por ejemplo, ya se está hablando en bastantes países, pero bueno, sobre todo bastante típico en Estados Unidos, por poner el ejemplo que seguro que todos conocéis, de un mercado de flexibilidad de rampas. Precisamente habíamos comentado la curva de pico de pato, que, bueno, pues puede haber puede hacer el mix energético y la saturación o la curva del perfil que haya unas rampas muy fuertes. Entonces, el sistema no está capaz de seguirla. Pueden habilitar un mercado de flexibilidad de rampas para evitar ese tipo de actuación. Y, como decía, nuevos mercados asociados a cómo se gestiona la energía renovable y, por supuesto, siendo retribuido por ello para evitar el colapso en el sistema de distribución, inversiones de flujo, saturaciones, etcétera. Bien, pues tenemos las oportunidades y, por supuesto, ya ha comentado Alberto que ha salido un borrador de procedimiento de operación para el almacenamiento. La oportunidad, la hemos comentado, también son los desafíos y, por supuesto, la hibridación. La hibridación de plantas renovables y de almacenamiento va a ser algo que va a cambiar completamente el paradigma de cómo las renovables y la eólica puede prestar este servicio en el sistema. Va a haber habíamos hablado de variabilidad del precio, va a haber distintos mercados con distintos precios, con una variabilidad y, por lo tanto, saber dónde puedo estar vertiendo la energía va a ser también un tema importante y, por supuesto, una complejidad técnica que ya hemos descrito antes. Bueno, pues al final, como decía, el desafío es hacer gestionable la renovable, de forma que todos los servicios, o la inmensa mayoría de los servicios, incluido a subir, lo puedan dar las energías renovables. Otro tema muy importante es que, dada esa gestionabilidad, muchas veces se le han puesto condiciones diferenciales para poderse conectar al sistema. Bueno, yo creo que también es muy importante que vayamos haciendo esta tecnología, la renovable y la eólica, más gestionable y vayamos limitando esos valores diferenciales que se exige para conectarse una energía renovable en el sistema o una energía convencional. Ahí pongo uno que es bastante conocido y que es, creo que, paradigmático. En función de que sea una energía renovable, es decir, variable, a una energía de una planta convencional, pues el ratio de la potencia de cortocircuito pues varía por 10 para poderse conectar a un nudo. Por supuesto, participar en los mercados emergentes, como he dicho antes también, todo un mercado alrededor de la gestión del curtailment y de la gestión de inversión de flujos y además hacerlo de forma óptima. Si ahora participamos en los servicios de ajuste, la planta va a sufrir mucha más consigna, mucha más participación activa y, por lo tanto, puede suponer mayor desgaste, mayor fatiga, mayor, digamos, uso, ¿no?, de las instalaciones, ¿no? Y, por lo tanto, también hay que hacerlo de forma que esta mayor participación pues también resulte rentable. Es decir, que no me cueste más posiblemente desgaste que tenga la planta de lo que pueda ingresar por los servicios complementarios si además están bajando los precios. Bien, pues en los vectores de actuación, pues tenemos obviamente
la hibridación de las tecnologías, como hemos comentado antes, baterías, plantas fotovoltaicas con plantas, pues con plantas solar, etcétera, y por supuesto la digitalización de la energía. Pues las plataformas de gestión de ofertas al mercado, el análisis avanzado, plataformas de diagnosis de cómo funciona la planta, predecir el recurso, porque si el recurso se predice mal, puede haber grandes desequilibrios que el servicio de ajuste sea incapaz o le cueste mucho recomponer, restituir, y sistemas de control que nos permitan pues hacer estas plantas más gestionables. Nosotros, como Isotrol, que al fin y al cabo pues somos una empresa que estamos en este sector, pero estamos en los sistemas de control. Entonces nosotros nos vamos a centrar más en los sistemas de control, que es nuestra especialidad, aunque también en nuestro caso particular también tenemos plataformas de gestión de ofertas al mercado. Bien, en este sentido, pues la cadena de valor que necesitamos para hacer gestionable la renovable va desde la supervisión local, con los SCADAs, el control local de la propia planta, pasando pues, hasta los sistemas centrales, donde centraliza toda la información y puede gestionar incluso las plantas de forma integrada. Un caso de esto, aunque es para un servicio de ajuste, es una zona de regulación. Una zona de regulación no es más, al fin y al cabo, que un sistema central donde recibimos señales de distintas plantas, y estas plantas lo que hacemos es que les mandamos unas consignas en función de un algoritmo. Entonces, estamos gestionando pues todo un portfolio de plantas de una forma centralizada e integrada en función del servicio que se quiere dar. En este caso, no sería la venta mayorista, sino sería, en este caso, el control o el soporte a la regulación secundaria, ¿no? Y, por supuesto, pues, también toda una serie de servicios que hay que dar para, aparte de estos sistemas, el sistema pues pueda funcionar correctamente, ¿no? Nosotros simplemente pues nos centraremos, como empresa que somos especializada en este ámbito, en los sistemas de control tanto a nivel central, plataformas cross para aumentar el performance y el ratio de eficiencia de las renovables, y en los servicios asociados que necesitan estas plataformas. Y habíamos dicho de que somos capaces de hacer las renovables gestionables. Siempre hablamos de que las renovables no son gestionables, muchas veces, o se dice. De hecho, en la terminología inglesa aparece VRE, ¿sí? Renovables variables. Bueno, a mí me gustaría poner aquí una prueba real de hace pocas semanas para integrar una planta en la regulación secundaria, una prueba para integrarla en un AGC, y esta prueba, pues vemos la variabilidad antes de empezar la prueba, la variabilidad después de empezar la prueba, pero vemos también cómo durante 2 horas, pues el comportamiento de la planta es indistinguible de una planta tradicional. Es decir, durante esas 2 horas y siguiendo las consignas que le hemos dado desde el centro de control y con el controlador de la planta, pues vemos perfectamente la curva que ha seguido. No he puesto la consigna porque es que pueden ver que la diferencia entre la consigna y la respuesta de la planta, que lo que estamos viendo es un 0,5%. Es que son 2 curvas que se superponen. Sí es cierto que un poquito retrasada en el sentido de que, bueno, pues había cierto delay en activar la consigna, pero tampoco era muy importante. Era del orden de los, bueno, pues de los 30, 35 segundos cuando estamos hablando de que la prueba ha durado 2 horas. Luego, creo que el concepto de gestionable de una renovable, con un buen sistema de control, con los despachos delegados, con el centro de control y con los sistemas del Power Plant Control en la planta, pues, bueno, ahí está la curva, ahí está el comportamiento de una planta real durante una prueba real durante 2 horas. Sí es cierto que se puede decir que si no hay recursos no funciona, pero bueno, también una planta tradicional, si no tiene fuel oil, tampoco puede producir. Al final lo importante es que con respecto a un recurso yo pueda garantizar una banda de cumplimiento y que esa banda de cumplimiento la pueda gestionar perfectamente como estamos viendo en la figura. Bien, los sistemas de control hemos dicho que lo más importante, o una de las cosas muy importantes, va a ser el almacenamiento. El almacenamiento va a cambiar cómo la planta de energía renovable, en este caso la eólica, puede participar en el sistema. Desde luego va a acabar, si lo gestionamos adecuadamente, con la variabilidad. Desde luego, esos picos que veíamos antes, de forma natural pueden quedar perfectamente embebidos y asumidos ya cuando estamos trabajando con el almacenamiento. Los controles de rampa que habíamos visto antes, que estaban apareciendo mercados de rampa flexible,
lo vamos a poder dar también si combinamos una producción de energía renovable y combinamos lo que es el almacenamiento. Y, por supuesto, no solamente vamos a tener capacidad de dar servicios a baja, sino que también podremos dar, y de forma simétrica, no como se está dando ahora, capacidad de servicios a subir, porque tendré un respaldo de energía para poder dar ese servicio a subir. Bien, en la gestión de la planta, pues también va a exigir por parte nuestra de los sistemas de control, pues una nueva adaptación. Los PPC que estamos poniendo ahora mismo y que tenemos, pues ya no tienen que ser solamente para una tecnología, sino que tienen que ser capaces de hacer, y lo estamos haciendo, que integren distintas tecnologías, eólica, fotovoltaica, incluso el almacenamiento. Tienen cosas en común, muchas de ellas van a trabajar con inversores, pero cada inversor tiene un funcionamiento óptimo. Y también es cierto que muchas de ellas pueden tener exigencias distintas o diferenciales en el cumplimiento del código de red. Por lo tanto, la gestión de estas plantas híbridas también va a exigir que el sistema de control se adapte y pueda gestionar de forma integrada distintas tecnologías con distintos requerimientos, situación que ya lo estamos haciendo. Y además, mezclar distintas lógicas de funcionamiento, porque, bueno, aquí he puesto una arquitectura que estamos usando de lo que es el PPC híbrido, que sería pues lo que es el PPC tradicional, la gestión de la dinámica de la planta, más asociado al cumplimiento puntual del código de red, vamos a decir instantáneo, más sobre todo el control de la frecuencia, que es algo de lo que es bastante importante, pero también el comportamiento de la planta pues va a variar mucho de cómo se gestiona el distinto mix de energía, cómo se gestiona el curtailment, cómo se gestiona el arbitraje y cómo se soporta el sistema. Cuando digo aquí de frecuencia, rápida y tensión, no estoy hablando instantáneamente, no estoy hablando en los segundos, sino en los minutos. Entonces, digamos que ese despachador de energía o ese optimizador de energía, por un lado, me va a definir el comportamiento de la planta en el sistema y la parte del PPC, el cumplimiento del código de red y la respuesta instantánea en el sistema. Simplemente, a modo de ejemplo, pues pongo aquí dos curvas con los mismos datos de entrada, pero con distinto criterio que se le exige a la batería. Entonces, en función del criterio que se le exige a la batería, si priorizamos la rampa, si priorizamos un perfil de carga, si permitimos que cargue de la red o si no permitimos que cargue de la red, el comportamiento es absolutamente distinto. Aquí, en este caso, estamos aplicando pues modelos de comportamiento de mesa, del estándar para el almacenamiento de energía, y este tipo de comportamiento que cambia radicalmente teniendo la misma energía y teniendo los mismos actores en el nudo, pues nos puede hacer una pregunta importante. Si hemos visto, por ejemplo, que los servicios de ajuste en el sistema del 2018, pues terciaria, desvío, secundaria, restricciones técnicas en tiempo real, eran de 8.000 megavatios. La eólica producía, casi 50.000 megavatios. Puede almacenar un 10% y dar todos estos servicios directamente a la energía eólica. Bueno, sería algo a reflexionar que con la capacidad tecnológica se podría hacer. Bien, otro tema importante y un desafío importante es que están apareciendo ya nudos donde convergen plantas de distintas tecnologías. A veces son del mismo actor, a veces son de distinto actor. Y como decíamos antes, hay que ser capaz de gestionarla. Muchas veces los conceptos o los requerimientos del código de red son distintos para distintas tecnologías de planta o para los contratos o la antigüedad, los derechos adquiridos de una planta. El código de red cambia, pero una planta existente no tiene por qué verse afectado y seguir cumpliendo lo que estaba anteriormente. También puede pasar muchísimas veces que, evidentemente, desde un punto donde el operador del sistema le gustaría verlo como un nudo único, convergen líneas de distintas plantas que son pues de actores distintos. Entonces, ahí pues siempre aparece pues una mezcla, ¿no? entre unas complicaciones adicionales a lo que es la gestión de la planta. En este sentido, pues también podemos poner distintas tipologías, una en particular en su sistema máster esclavo de controladores de planta, con distintas funciones y con distintos pesos en función de que sea máster, de que sea slave y de la tecnología que tenga que controlar.
Por ejemplo, en este caso, pues el control de la frecuencia estaría dentro de cada slate porque es inmediato. Sin embargo, la gestión global del pollo, la gestión global de la consigna, la estaríamos haciendo desde el máster, ¿no? Que es el que vería, digamos, la unión de todos hacia el punto de evacuación o la interfaz o la frontera con el DSO o con el TSO. Bien. Hemos dicho Paco, también... tenemos 5 minutos. Vale, acabo que rápido. Vale, bueno, pues otro tema importante es que vamos a maximizar la participación en los servicios, vamos a aumentar mucho el tema de las consignas. Por lo tanto, es importante también ver cuál es la dinámica que estoy pasando desde las consignas, de los sistemas de control a la actuación de la planta. Ahí también, bueno, pues hacemos una especie de adaptación, lo vemos quizás también mejor en la siguiente transparencia, de adaptación entre la dinámica que exige el sistema y la dinámica que necesita la planta, que puede ser por reducción de fatiga, como hemos visto antes, para evitar que cambios bruscos de consigna que se podían sostener en el tiempo o adecuar en el tiempo induzca una fatiga innecesaria en la máquina, o la respuesta de la máquina y del parque y la respuesta que le exige el sistema de participación digamos, los tiempos que le exigen el sistema sean distintos. Por ejemplo, una planta puede tener una dinámica que no encaja con la dinámica que se exige a la participación en el mercado de secundaria. Pues con el Power Plant Controller también somos capaces de hacer que esa dinámica sea embebida de forma que para el sistema, para la gestión del sistema, sea transparente cuál es la dinámica de la planta y cuál es el comportamiento de la planta. Bien, también vemos la participación de las renovables va a crecer mucho más porque estamos exigiendo que las renovables den los servicios de ajuste de la misma forma que las plantas convencionales o que las plantas térmicas. Y eso son características completamente distintas. Este simplemente creo que lo conocerán todos vosotros, es bastante paradigmático. La participación de una planta, en este caso solar, en el control de AGC, porque simplemente se le permitía dar el servicio de una forma distinta, pero daba una banda de regulación de 30 megavatios. Luego, las tecnologías nos van a permitir que con un control y un sistema adecuado de control de la planta puedan participar de forma nueva en los servicios de ajuste y prestar un servicio igual de eficaz, igual de robusto que se emplea de forma, digamos, las plantas tradicionales. Bueno, también es interesante, como hemos dicho antes, los precios van a ser variables, va a haber precios de un mercado que va a subir, de otro mercado que va a bajar y, por lo tanto, saber en qué mercado puedo destinar mi mix de generación va a ser importante para optimizar las plantas. Y ya para finalizar, sí quería dar esta pincelada porque está viniendo ya, es la participación de las renovables en nuevos mercados que son los servicios locales. Aquí pongo el caso, por ejemplo, que este es del Reino Unido, en este caso de UKPN y National Grid. A la izquierda es cómo está el sistema en España y a la derecha es cómo se ha montado, ahí. Aquí ven que lo que han hecho prácticamente es bajar el CECRE, que es el sistema de control de energías renovables, se ha bajado a nivel de distribución. ¿Para qué? Bueno, pues en este caso, a nivel del DMS, el DMS se encarga de gestionar con el transporte las restricciones de los nudos, ponerle la P y la Q que necesita el TCO para gestionar de forma global el sistema, y las renovables aquí tienen un PPC extendido, que bueno, que ya incorporamos señales y funcionamiento en Master Slave, de forma que pueden trabajar como estamos trabajando tradicionalmente o recibir consigna de P, de Q o de prioridad en P y de prioridad en Q. Y además, pues hace falta un centro de control, una especie de despacho delegado de distribución, donde al recibir la consigna se gestiona en función de las distintas formas de prestar el servicio que tiene cada una de estas tecnologías. Aquí el objetivo ya no es la P y la Q de forma global ni la estabilidad de tensiones de forma global. Aquí ya es que no dispare una línea, que se mantenga el perfil de tensiones o que no haya una inversión de flujo. Esto también nos pasa, por ejemplo, en ERCOT, Estados Unidos, donde, aparte de cumplir el código normal, podemos recibir, sobre todo, consignas de control de tensión, consignas de potencia, prioridad P y Q y también incluso modificación del drop. Aquí el objetivo es exactamente igual. Aquí es
no ocasionar violaciones de tensión y modificar el perfil de tensiones en las líneas. La prestación de estos servicios, por ejemplo, como habíamos antes en el caso del Reino Unido, es retribuido. Es decir, que no solamente puedo recibir ingresos por facilitarle al sistema la estabilidad potencia-frecuencia o la estabilidad global de tensiones, sino el reparto, el redespacho en la red de distribución. A mayor capacidad o mayor integración de renovables, van a ir copando cada vez más la red de distribución. Bueno, y finalmente, pues evidentemente las renovables tienen un recorrido muy importante para participar en los servicios de ajuste, tienen un recorrido muy importante para participar de una forma o con un peso mucho más importante en todos y cada uno de los servicios, y también van a tener una oportunidad muy importante de participar en los emergentes mercados locales, donde además pueden ser un recurso muy importante para la electrificación del sistema. Y, por supuesto, mucha más generación renovable, mucho más necesidades de control. Hay códigos de red que exigen respuesta en medio segundo. Respuesta de una consigna del TSO hasta que la planta empieza a responder. Por lo tanto, tenemos unas necesidades tecnológicas muy importantes, con una necesidad de sistemas de control y de comunicaciones para hacer posible que efectivamente las renovables puedan prestar pues un porcentaje muy significativo de no solamente la generación de energía en los mercados mayoristas, sino en los servicios de ajuste. Bueno, pues Alberto, por mi parte... Gracias, Paco. Ok, entonces vamos a empezar ahora con la parte de las preguntas. Tenemos como 10 minutos. Creo que, no sé, Andrea Celis ha levantado la mano. Yo no consigo verlo, pero Andrea, si quieres hacer la pregunta en vivo, si puedes. No sé si es factible. Andrea. Bueno, mientras Andrea toma el control de su micrófono, yo voy a ir haciendo las preguntas que he recibido. Hay una primera pregunta que es: ¿la eólica utiliza los mercados de ajuste para minimizar el coste de los desvíos o se reserva una potencia para la participación en estos mercados? Bueno, pues empezamos con una pregunta muy interesante y bueno, sinceramente no sabría qué responder, porque como he comentado antes, nosotros, o yo por lo menos personalmente, estoy mucho más centrado en la parte de los sistemas de control. Bueno, mi visión de este tema es que la eólica participa en la participación de los mercados de ajuste. Hay personas también del sector eléctrico conectadas, podrían añadir algo, vamos, y de los representantes comercializadores. Mi visión es que la participación de la eólica sobre todo se utiliza hasta ahora para compensar desvíos. Es decir, en un momento dado uno se desvía sobre su programa y la diferencia que hay entre el programa y la producción real, o bien si es a favor o en contra del sistema, pues toma la opción y si no, pues ese desvío lo puede ofertar tanto a subir como a bajar en función de si el desvío es hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la respuesta, por lo menos hasta donde sabemos en la asociación, es que la participación de la eólica es una participación sobre todo para minimizar el coste de los desvíos. Sobre todo para aquellos parques eólicos que no están dentro de zonas de regulación, aunque aplicaría a todo el mundo, pero este mecanismo sobre todo aplica a los parques que no están en zonas de regulación, que son básicamente los que no son propiedad de los grandes operadores. Entonces, si estás de acuerdo, Paco, ¿tienes alguna puntualización? Sí, no, y además quiero apuntar que además de forma asimétrica, la participación de los desvíos a bajar es obviamente sensiblemente mayor que la participación de los desvíos a subir. Eso es. Yo entiendo que este tema es un tema complejo, aunque la presentación ha sido muy completa y en cierta medida muy clara, sobre todo para las personas, yo veo que aquí están de República Dominicana, de Chile. Todos estos temas en Sudamérica, desde luego, están todavía en fase emergente, pero sí que a lo mejor en medio plazo podríamos organizar otro seminario para seguir ahondando en estos temas que desde luego tienen su complejidad conceptual y aplicación práctica. Sí, me gustaría apuntarte, Alberto, porque, por ejemplo, es cierto que, por ejemplo, el mercado, o sea, el modo de funcionamiento que se está previendo en CAISO, ¿no? Para participar, por ejemplo, renovables en el mercado de secundaria, en este caso, la planta, el caso que estábamos viendo del AGC,
lo que hace la planta y lo que va a hacer es una reserva de energía en su producción para cuando reciba señales desde el AGC. Ahí va a reservar energía para responder, en este caso, a las consignas desde el AGC. Ya, pero eso, claro, siempre y cuando sea rentable. Es decir, tú, en el caso de los parques eólicos, tienes que dejar pasar viento para reservarte luego la capacidad a su vez. Evidentemente. El precio, claro, lo que tú dejes de producir te tiene que compensar a lo que vas a vender en el mercado de secundaria. Ok, la pregunta de antes de Santiago Arnaltes. Ahora hay otra pregunta por parte del CENER. ¿Se prevé que las energías renovables puedan participar del Black Start? Como sabes, en algunos países, sobre todo en los países en Inglaterra y yo creo que en Irlanda también está el tema del arranque de cero, y el grid forming en el futuro, de manera obligatoria o siendo remuneradas por ellos. Técnicamente, ¿sería viable participar en estos dos nuevos servicios, en el Black Start y en el grid forming? Bueno, de hecho, una de las cosas que se habla de Smart Inverter y de Smart PV es precisamente la sustitución progresiva de inversores basados en fuente de intensidad por inversores basados en fuente de tensión para precisamente poder participar de forma activa en el Black Start, ¿no? E incluso en la segmentación de redes, ¿no? Esto además lo están probando ya, lo están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, porque muchas veces por los ciclones, los huracanes, etcétera, pues se encuentran con que hay zonas de la red o porciones de la red que no se pueden conectar por un desequilibrio, ¿no? Por lo tanto, sí, la idea es que las energías renovables pueden participar en estos servicios y deberán participar en estos servicios. Evidentemente con una adaptación tecnológica, ¿no? Como se hizo en su día con los huecos de tensión. O sea, antes las renovables, las primeras, las eólicas, no cumplían con los huecos de tensión, hubo que ponerle unos dispositivos adicionales y a partir de ahí, pues ya viene, digamos, de serie, ¿no? En lo que es en el sistema, pero no le va a quedar otra que poder participar en estos servicios. Entiendo que aquí la idea que subyace es cambiar los convertidores de grid forming followers o a grid forming converters, es decir, los nuevos convertidores grid forming. Lo que pasa es que evidentemente esto supone un cambio en los convertidores actualmente existentes en las máquinas y en los inversores fotovoltaicos, ¿no? Posiblemente podríamos hacer en el futuro un webinar ligado a los GFCs, a los Grid Forming Converters, que sí que van a responder a estos dos servicios. Claro, cualquier servicio nuevo que se añade es muy importante que esté remunerado, porque de alguna forma supone un sobrecoste, supone una modificación que tiene que ser financiado por el sistema, por los consumidores, en los que en última instancia vamos a favorecer, también bajando los costes de generación. Otra pregunta, no sé si al final es posible hacer preguntas verbales. Yo sigo. Según la experiencia, en este momento... Alberto, perdona, me gustaría comentar una cosa al hilo de lo que tú has dicho, porque creo que es interesante. Por ejemplo, en el Reino Unido hay muchos servicios que son obligatorios, pero también son remunerados. Sí, claro, ¿no? El tema es decir, que nosotros a lo mejor estamos muy centrados en España en el sentido de que tenemos aquí, por ejemplo, la regulación primaria es obligatoria, pero no es retribuida, pero no siempre es así. No, claro, eso tiene que cambiar el modelo. Una pregunta, vosotros apostáis por los PPCs, multitecnología, pero ¿qué pasa en España que no hay posibilidad de hacer unidades de programación multitecnología? Y de aquí la unidad de programación tiene que ser monotecnología. Ahora aparece la posibilidad de participar en los servicios de ajuste por parte del almacenamiento, pero ¿cómo podemos conseguir que diferentes tecnologías participen en los servicios de ajuste? Bueno, eso es un poco lo que estaba comentando antes. Al final, y si vemos incluso las pruebas de habilitación, muchas veces parece como que transpongo lo que estaba haciendo a una planta tradicional, una planta térmica, y casi transpongo a lo que le voy a exigir a una nueva tecnología, ¿no? Yo creo que eso, y por eso ponía el ejemplo de la participación de la fotovoltaica en el AGC, las nuevas capacidades de comunicaciones, nuevos sistemas redundantes, las nuevas, digamos, electrónica de potencia, permite trabajar o exigir firmeza en la potencia de forma distinta a como se exige a una planta tradicional. Por lo tanto, sí es cierto que a día de hoy, por los temas de habilitación y por el tema reglamentario, no es posible, pero eso tiene que cambiar. Si queremos meter 56 gigavatios más
de renovable en el sistema, esos 56 gigavatios, una porción muy importante, tienen que participar de forma efectiva. Y ya se está haciendo de alguna forma. Es decir, cuando en una zona de regulación secundaria me exige, digamos, red eléctrica que tenga una constante de tiempo de 100 segundos y que tenga un tiempo de establecimiento de la respuesta de 300 segundos, es agnóstico sobre qué tecnología están dando el servicio. Yo ahí puedo tener plantas convencionales, puedo tener eólica, por ejemplo, o puedo tener hidráulica. Y estoy, de cara al, digamos, al sistema, me da igual quién me está dando el servicio, siempre y cuando me esté dando con una respuesta, una constante de 100 segundos, una constante de establecimiento de 300 segundos y sea capaz de enviar, recibir consigna cada 4 segundos. Eso que ya se está haciendo en secundaria, ¿por qué no se hace a otros servicios? Yo creo que sí se puede hacer y estamos en condiciones de hacerlo. Okay. Aclaro que antes, cuando hablaba de los convertidores, son el Grid Following Converter y el Grid Forming Converter, el que sigue a la red y el que es una fuente de tensión, como antes comentaba Paco. Otra pregunta es, según su experiencia, en este momento en España, una planta de más de 15 años, ¿es más conveniente pensar en repowering o reconvertirla en servicios de ajuste? Bueno, hemos visto que los precios ahora mismo no están muy, muy altos, ¿no? En los servicios de ajuste, ¿no? Y de hecho, hay muchas plantas que podrían participar en servicios de ajuste y no están participando, ¿no? Parece que la realidad dice que a día de hoy quizás lo otro sea más interesante, pero vamos, no lo sé. La señal de mercado está ahí y la realidad de la participación está ahí. A mí mi impresión, perdona que complemente, es que efectivamente hoy por hoy reservar una planta eólica para participar solo en los servicios de ajuste no tiene sentido. Otra cosa es que se reserve para horas de precio alto y de forma complementaria para servicios de ajuste, pero solo exclusivamente para servicios de ajuste no creo que... Una pregunta, viendo las transparencias que has presentado, he visto que la fotovoltaica está en zonas de regulación, pero en principio solamente las renovables pueden estar en zonas de regulación si están habilitadas. Hasta donde sabemos no hay ninguna fotovoltaica habilitada. Sí, bueno, ese punto además lo he comentado antes con Alberto. Efectivamente, esa información es sacada de ayer o antes de ayer de las unidades de programación de la página de SIOS, ¿no? Y efectivamente aparecen fotovoltaicas que están asignadas a una zona de regulación. Sin embargo, la fotovoltaica no está habilitada hoy día para prestar el servicio. En los algoritmos de la AGC, en el control de la AGC, el sistema de la AGC tiene que prestarse atención tanto a lo que es la generación que presta el servicio, es decir, la generación que va a recibir consigna desde el AGC, como tiene que prestar atención y tiene que tener el programa y tiene que saber los desvíos de toda la generación bajo su ámbito de actuación. Es decir, que hay generación dentro de una zona de regulación que está inyectando, que tiene un programa de vertido, pero que no puede recibir y no está habilitada para prestar servicios del AGC. Yo creo que es por ahí por donde está el tema. O sea, que esa fotovoltaica está dentro de una zona de regulación, pero obviamente no presta servicio de ajuste porque no es una tecnología habilitada. Okay. Una última pregunta antes de dar el paso a Piluca para que cierre. Has hablado de los mercados locales, lo que aquí en España se llama el proyecto IREMEL, por ejemplo, que lo coordina también. La duda que plantean aquí es saber, realmente estamos hablando de servicios por lo general de nudo único, es decir, la regulación potencia-frecuencia siempre es mejor que el sistema esté fuertemente interconectado para que haya una respuesta del resto de los sistemas síncronos o asíncronos habilitados. Entonces, ¿cómo funciona un sistema de mercado local? Es decir, ¿cuáles son realmente las ventajas de un mercado local a la hora de poder impulsar a nivel de distribución en vez de transporte? Bueno, eso depende obviamente de distintos países y de distinta retribución que se está haciendo. Donde tienen las líneas muy saturadas, donde sale más barato que las renovables, la generación distribuida participe, que hacer nuevas líneas o el horizonte, ¿no?, de generación de nuevas líneas, se está haciendo y se está haciendo de manera muy activa. Hace muchísimos años, yo de hecho empecé, me parece que en el 90... en el 80 y poco, ¿no? Escribiendo códigos de red, escribiendo algoritmos de control de la red, se controlaba toda la generación que estaba dentro del ámbito. Y eso ya desapareció, ¿vale? Entonces, en el Reino Unido, ¿por qué se está haciendo? Porque tiene un sistema congestionado. Y entonces la forma de descongestionar el sistema
es que la generación que está conectada a distribución reciba consigna de control de tensión, de inyección y activa para desaturar la línea. Eso evidentemente retrasa la inversión, eso evidentemente pues tiene un ahorro de coste en el sistema, que esa generación por participar en ese servicio es retribuida y de hecho es retribuida de forma fija y con un coste variable en función de la prestación efectiva de la energía que da. Y la reactiva y el control de tensiones se le retribuyen mediante un fijo anual. Entonces, en Estados Unidos, en ERCOT, incluso no ha dado tiempo a contarlo bien en lo que es la transparencia, pero incluso se emplean en algunas zonas las plantas para compensar desequilibrio entre fases. Obviamente, tiene que haber una retribución para prestar el servicio. También es cierto que en este tipo de redes a la generación distribuida le interesa participar para evitar disparos de línea. O sea, reducir muchas veces el número de horas que se producen disparos de línea y, por tanto, no puede verter al sistema. Muy bien, muchas gracias. Creo que hemos cumplido. Gracias, Paco, por tu presentación, muy interesante. Creo que efectivamente tendremos oportunidad de seguir ahondando en un tema, especialmente con la nueva reglamentación ahora en información pública. Y dejo la palabra a Piluca para que nos presente el siguiente webinar. Piluca. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, os aplaudiríamos si pudierais escucharnos a todos, pero va el aplauso para los dos seguro. Gracias a todos los asistentes que hemos tenido en este webinar. El próximo será el jueves, el día 2, a la misma hora, de 4 a 5. Tenéis en la pantalla las personas que van a ser los ponentes, en este caso serán dos, Iona Arocena y José Antonio Amezcua, de la empresa Navawin. Os esperamos a todos. Muy pronto vais a recibir por correo electrónico la información sobre el próximo webinar, por si os queréis conectar. Y nada más, que os cuidéis mucho y nos volvemos a conectar en una semana. Gracias a todos. Gracias, Paco. Gracias, Alberto. Chao. Gracias, Piluca. Hasta luego.